Pregúntase ya. Hola a todos, soy Laura Vaqueiro Ramos, presidente del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas OMPRI, Campeche. Nuevamente en nuestro espacio digital Cuentas Conmigo, en donde traeremos pláticas y contenidos de calidad que busquen capacitar y empoderar a las mujeres, dándoles las herramientas necesarias para reforzar y mejorar su calidad de vida. El día de hoy se llevará a cabo la plática denominada Derechos de la Mujer a vivir una vida libre de violencia. Hoy nos acompaña el maestro Víctor Manuel Castillo González, con una vasta experiencia en el tema que el día de hoy vamos a tener. Es maestro en Derechos Humanos, también tiene otra maestría en Derechos Humanos en el sistema acusatorio. Actualmente es el director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, a quien agradezco que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros. Pues bienvenido, maestro Víctor, y muchas gracias nuevamente por este espacio que nos regala de su tiempo, y adelante, pueden empezar. Perdón, les decía, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, que es el órgano académico de la Comisión de Derechos Humanos, es un gusto y un privilegio el poder compartir este tipo de información, sobre todo porque es una temática que pues actualmente se encuentra todavía en boga, sobre todo por el hecho de que pues nos encontramos en una situación muy especial. Muy posiblemente algunas mujeres, algunos hombres puedan estar viviendo esta situación en particular, y es importante que todos y todas podamos hacer lo necesario para poder evitarlo. Entonces, pues con el saludo del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, maestra Laura, pues vamos a iniciar. Yo quiero permitirme presentarles una breve presentación que hemos preparado para efecto de poder en su momento pues apoyar un poquito lo que vamos a estar diciendo. De entrada, hablar sobre la violencia que las mujeres están viviendo. Parece que es hablar de una situación que desafortunadamente día a día se sigue dando. Es más, la última encuesta nacional de relaciones en el hogar nos dice que las mujeres, en cada 10 hogares, 6 de cada ellos, una mujer ha sufrido actos de violencia. Entonces, muchas veces cuando hablamos en ese sentido de la violencia que las mujeres pueden estar viviendo, en realidad lo que estamos teniendo que tomar en consideración es qué pasa cuando las mujeres viven violencia y ante quién tienen que hacerlo. O en su caso, si las mujeres tienen que seguir soportando esta situación. Víctor, discúlpame, se te apagó tu sonido, ¿lo puedes conectar nuevamente? Perdón, sí, no vi que se desconectó. Entonces, les decía, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia implica, entre otras cosas, la posibilidad de que todas las mujeres puedan disfrutar ampliamente del disfrute de sus derechos humanos. Hoy día hablar de derechos humanos parece algo pues muy vencido, muy cansado, pero en realidad estamos hablando de una situación que es muy real. Los derechos humanos se concibieron como parte de una lucha que se fue dando con el paso del tiempo para garantizar que hombres y mujeres puedan disfrutar ampliamente de su dignidad. Incluso que esa dignidad en su momento sirviera de base para poder garantizar que hombres y mujeres puedan ampliamente disfrutar de su libertad y de la igualdad a la que todos tenemos derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en ocasiones hablar de los derechos humanos es hablar de una lucha que parece ya lograda, que parece algo ya concebido. Sin embargo, todavía hoy seguimos dando pasos pequeños pero firmes para garantizar que hombres y mujeres puedan disfrutar de lo mismo. Ante ello, precisamente, la base de los derechos humanos es el disfrute a su dignidad. ¿Qué es la dignidad? Porque muchas veces decimos, es que es un trato indigno lo que está recibiendo esta persona. Yo no sé por qué soporta esto, si resulta que esto lo único que hace es afectar su dignidad. Si nosotros lo vemos bajo una percepción de dignidad,
tenemos que la dignidad implica comprender a las personas en un marco de respeto a su figura como titular y sujetos de derechos, pero también a no ser objeto de ningún acto de violencia o arbitrariedad por parte del Estado o incluso de los particulares. Esto entonces implica que los derechos humanos tienen un contexto de índole natural, pero también de índole legal. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres tenemos derechos humanos por sí mismos, pero necesitamos poder hacerlo exigible cuando alguien no esté respetando estos derechos. Es decir, dígase el Estado mismo o los propios integrantes de la sociedad. Por ello, yo decía que los derechos humanos tienen un contexto ahora de gran envergadura porque permite garantizar que hombres y mujeres podamos tener un respeto irrestricto hacia estos derechos. Sin embargo, pudiéramos decir, es que ya están contemplados incluso en la ley. Ya incluso desde el 2011 los derechos lo tienen las mujeres y los hombres, y pues se garantiza que al estar en la ley es una forma de protección a estos derechos. ¿Será suficiente el que la ley establezca que los seres humanos, todas las personas, tienen derecho a disfrutar de sus derechos para poder decir que tenemos ampliamente reconocidos nuestros derechos? La realidad es que desafortunadamente, a pesar de que existe la protección legal, muchas veces podemos encontrarnos que aun cuando la propia ley establece bases para evitar que se afecten a los otros, como por ejemplo lo que establece el artículo primero que vemos en pantalla, que dice que está prohibida la discriminación por cuestiones de género, o en su artículo cuarto, cuando establece que el hombre y la mujer, el varón y la mujer son iguales ante la ley, muchas veces esto se convierte en una situación que no se vuelve una realidad cuando nos encontramos ante situaciones que de manera formal están generando actos de desigualdad entre mujeres y hombres. Oye, ¿esto significa entonces que de nada sirve que esté en la ley? La realidad es que sirve de mucho, porque entonces el que esté en la ley ya nos va a permitir hacer oponible ese derecho a otras personas. Sin embargo, hay algunas personas que a pesar de que está en la ley, a pesar de que sabemos que es un derecho, el hecho de que seamos tratados por igual mujeres y hombres, no siempre lo respetan. Eso es lo que pasa en ocasiones con las mujeres. Las mujeres han tenido siempre la necesidad de luchar. Si los derechos humanos han sido una lucha constante, y como decía Peces Barba, un estudioso en materias de derechos humanos, los derechos humanos empiezan a surgir con la modernidad, los derechos de la mujer también empiezan a surgir con la modernidad, porque entonces los primeros momentos del reconocimiento entre mujer y hombre empezaron a darse desde el surgimiento de la lucha a favor de los derechos humanos. Es más, recordemos que un antecedente histórico de los derechos humanos era precisamente la lucha que se dio en Francia por la revolución y por la lucha de la libertad y la igualdad. Y cuando se emite la declaración francesa, ¿sí? Resulta que en esa declaración se establecían los derechos para el hombre y el ciudadano. Estamos hablando de 1800. Y esa lucha muchas veces era generada no solamente por los hombres, también por las mujeres, pero no se les reconocía la misma importancia por esa visión hegemónica que se les daba únicamente al sexo masculino. Bajo esa visión, cuando se establece en la ley, lo que estamos garantizando es una igualdad jurídica que permita que mujeres y hombres puedan hacer exigible su derecho. Nuestra Constitución mexicana. Hace unos días cumplimos, en nuestro país, un aniversario más del derecho que las mujeres adquirieron para poder votar en las elecciones de nuestro país. Y resulta que esto fue derivado no por una cuestión de que las mujeres no lo pudieran hacer antes, sino porque pensaban mucha gente que las mujeres no tenían la misma capacidad que los hombres.
Y tuvieron que luchar precisamente para garantizar que esa visión se empezara a romper y por consiguiente, pues generáramos actos de respeto a sus derechos. Por eso, si vamos a hablar de el derecho que las mujeres tienen a no sufrir ningún acto de violencia, tenemos que recordar que la violencia lo que hace de entrada es generar en las mujeres, ¿sí?, una limitación a sus derechos. ¿Cómo es posible que frente a ciertos derechos las mujeres tenían que comprobar otros ciertos tipos de conducta porque socialmente así se les pedía? Ejemplo de ello era lo que ocurría en materia de la violencia que se daba por cuestiones de género y que desafortunadamente se sigue dando. Y ahí es donde viene el problema, porque las mujeres no es que tengan más derechos que los hombres, ni los hombres más derechos que las mujeres. El propio artículo cuarto que vemos en pantalla nos está diciendo que todos somos iguales ante la ley, pero a las mujeres se le ponían cargas de comprobación adicional que a muchos hombres no se les pedía. Ejemplo, en el caso de un divorcio por adulterio, mientras que al hombre se le permitía la acusación de adulterio por la sospecha, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchos códigos civiles establecían que la mujer tenía que encontrar al cónyuge en su domicilio, además encontrarlo en el acto sexual y en algunos códigos incluso decía que para que pueda darse el adulterio como acto de divorcio, por ejemplo, tenía que haber un acto de violencia de la pareja, de la segunda pareja, en contra de la esposa. Entonces, teníamos ahí una diferencia y por lo tanto, si bien teníamos una igualdad formal en la ley, la igualdad no necesariamente se restringe solamente a la posibilidad de estar en la ley. Necesitamos empezar a cambiar la visión social para permitir quitar ese aspecto de vulnerabilidad. A las mujeres se les protege, dicen algunas personas, y se les protege muy bien. Incluso, desafortunadamente, todavía se llegan a escuchar voces de micromachismos que dicen que es una exageración la protección que se le da a las mujeres. Y dicen que es un exceso en la protección porque ahora las mujeres tienen, como se diría coloquialmente, la sartén por el mango. Porque ahora resulta que a las mujeres le creen todos, dicen algunos sectores que no tienen una visión real de lo que se busca con la protección de los derechos de la mujer. Porque dicen que eran vulnerables, pero ya no son vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad no solamente es la posibilidad de sufrir impactos directos contra una persona, sino contra un grupo de personas o una situación de desventaja que la mujer, por ejemplo, puede estar resintiendo en el ejercicio de sus derechos. Y si comparamos, ponemos en una balanza, el fiel de la balanza siempre se iba hacia favor del hombre. Porque entonces, en materia de entrega de bienes, por ejemplo, en materia agraria, los únicos que podían heredar en su momento, antes de las reformas en cuestiones agrarias, pues eran los varones, las mujeres no. Y esto tiene una cuestión de género, tiene una cuestión muy vinculada precisamente, entre otras cosas, a cómo socialmente veíamos a las mujeres. Y todos esos actos de violencia que se daban, todos esos actos de vulneración, pues eran actos de violencia en realidad. Y son violencia precisamente cualquier acción o conducta cuando son basadas por cuestiones de género, cuando causan afectaciones físicas, cuando causan afectaciones de índoles sexuales, cuando causa afectaciones a su patrimonio o incluso causa la muerte en las mujeres, ya sea en el ámbito público o privado. Y esta protección también la encontramos en una visión jurídica. Los derechos humanos lo que hicieron fue ampliar la protección de las mujeres dentro de un contexto legal, porque esta definición que estamos viendo en pantalla no la inventan las comisiones de derechos humanos, no, es un documento internacional que México forma parte
y que es conocido como la Convención de Belém do Pará, que es el primer documento a nivel internacional donde se establece una definición concreta de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, ¿la mujer es vulnerable porque resiente violencia o es vulnerada porque la consideramos como un grupo vulnerable? Yo diría que se encuentran vinculadas entre sí. Entonces, la violencia contra la mujer, ¿cuándo se presenta? Y aquí tenemos que aclarar algo. La violencia contra la mujer se presenta como una situación en la que muchas veces podemos llegar a pensar que solamente son actos de violencia cuando deja una marca física, cuando existe un golpe, cuando existe una situación en la que la mujer tiene una marca corporal que pueda acreditar el hecho de estar resintiendo esa conducta. Y si vemos en la definición, la violencia contra la mujer no se refiere solo a factores físicos, también a los factores sociales, psicológicos o incluso de construcción cultural que pueden existir y que limitan el disfrute de los derechos que las mujeres tienen en el ámbito público y en el ámbito privado. Y me refiero a esto porque cuando nosotros hablamos de la violencia contra las mujeres, en ocasiones pensamos que las modalidades de violencia o las manifestaciones que se pueden dar en contra de las mujeres son solamente física, psicológica o sexual. Y resulta que la propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece formas, manifestaciones o ámbitos en los que, en el que la violencia se puede estar dando. Incluso son cosas diferentes los tipos de violencia a dónde se puede estar dando esta violencia. Tradicionalmente conocemos que los tipos de violencia contra la mujer se resumen en seis formas. La violencia física, que es la más conocida. La violencia física pues se refiere precisamente, entre otras cosas, a esa violencia que podemos estar resintiendo precisamente como un acto de tipo físico en contra de las mujeres y que le genera un daño precisamente a la mujer de forma no accidental. No confundamos cuando existe un uso de la fuerza física accidental o derivado de otras conductas como un acto de violencia. Ejemplo, cuando hay una afectación física en contra de una mujer por una cuestión de una intervención quirúrgica, por ejemplo, derivada de una decisión que una mujer tome, ¿qué creen? Eso es una violencia física. Eso es violencia física, pero no tipificada. Es decir, hay una afectación a su integridad, pero está siendo consentida y está siendo ordenada. Ahora, se convertiría en violencia física e incluso, en algunos casos, en violencia de tipo obstétrica, cuando se trata de una intervención que es sometida a una mujer sin su consentimiento para efecto, por ejemplo, de generarle una situación de esterilización forzada o la utilización de métodos anticonceptivos sin su consentimiento. Oye, entonces esa violencia física que aparentemente era consentida por la mujer, cuando se encuentra viciada su voluntad, se convierte entonces en una violencia que incluso puede ser tipificada penalmente. Y decía, esa es la más común, porque muchas veces decimos, es que sí la golpeó, velo, tiene un golpe en la cara, y por lo tanto podemos identificarlo fácilmente. Sin embargo, no es cierto. La violencia física es la primera, es la que más se ve, pero hay otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica, que pueden estar resintiendo las mujeres y que, aun cuando no marcan el cuerpo, sí marcan el autoestima, sí marcan a la mujer para el desarrollo armónico que deben de tener para el disfrute de su dignidad. Cuando nosotros hablamos de la violencia de tipo psicológica, en realidad estamos hablando de cualquier acto que pueda estar generando un daño en su estabilidad psicológica, es decir, a cómo la mujer empieza a tener un desarrollo. Incluso no solamente
no solamente son los actos, también están las omisiones. Ejemplo, es que mi pareja pues me dice que sí me quiere, pero solamente cuando hay terceros. Es decir, solamente para quedar bien con otras personas. Yo creo que a todo mundo nos gusta que nos digan que nos quieren. Y cuando no se hace, como que nos afecta en nuestra autoestima. Eso se genera en una violencia, que a lo mejor no es tan grave, dirían algunos, porque si mi pareja no me está demostrando afecto, lo que tendría yo que hacer es acudir y recurrir a los medios para poder garantizar que esta persona me lo pueda demostrar. Pero ¿qué pasa cuando esa violencia derivan precisamente de expresiones tales como insultos, abandonos, celotipias, insultos, humillaciones, devaluaciones que las mujeres pueden estar resintiendo cotidianamente? Es más, hoy día en redes sociales, en los medios de comunicación, se están haciendo campañas para fomentar que las mujeres puedan aceptar precisamente su propia identidad. Es decir, que la figura típica, el fenotipo de mujer poderosa, en el que la mujer tiene que vestirse con saco, corbata y ser fuerte, pues es una forma de violencia que la mujer puede estar resintiendo. Cuando hablamos de violencia psicológica, la violencia psicológica también puede derivarse en actos que pueden estar poniendo en riesgo el desarrollo de las mujeres. Y hay dos formas de violencia o dos tipos de violencia que muchas veces se confunden, que son la patrimonial y la económica. La violencia patrimonial se vincula con aquellos actos o omisiones que atentan contra el patrimonio de las mujeres. Estoy hablando de bienes, por ejemplo, cuando a una mujer se le obliga a deshacerse de sus cosas, o cuando en un arranque de violencia los hombres o las mujeres, las parejas en realidad, terminan rompiendo cosas en la casa porque dicen, son mis cosas, permíteme, son tus cosas, pero si forman parte del patrimonio de esta sociedad en la que están viviendo, entonces están sufriendo violencia. O a lo mejor es una forma de demostración de violencia para efecto de control de la otra persona, sobre todo cuando se tratan de documentos. Hoy día, por ejemplo, en estos momentos en los que nos encontramos viviendo en una contingencia de tipo sanitaria, ¿qué pasa si mi pareja me rompe mis papeles de identificación? Me va a poner en una situación de riesgo y eso es un problema a mi patrimonio. Ahí es donde viene precisamente la diferencia con la violencia económica, porque la violencia económica se refiere, entre otras cosas, a la posibilidad de la subsistencia que la mujer tiene desde el punto de vista económico, es decir, sus ingresos. Oye, tú ganas más que yo, entonces tú tienes que pagar tal cosa o tal cosa, cuando no es una decisión conjunta. O cuando resulta que, sabes que tú no puedes ganar más que yo porque yo soy el hombre de la casa. Y ahí empieza una cuestión de género. Y entonces la mujer empieza a ganar o quiere ganar, pero no lo permiten que tenga el mismo ingreso que el hombre. Y esto también tiene que ver con los sueldos, porque a lo mejor resulta que en un lugar, en un centro de trabajo, se desarrollan las mismas actividades, se desarrollan las mismas funciones, las mismas obligaciones, pero el sueldo para un hombre termina siendo mayor que el de una mujer. Y eso se llama violencia económica. Claro, algunos dicen, bueno, entonces la violencia económica no solamente lo pueden hacer en el interior de las casas. No, acuérdense que dijimos que la violencia no solamente puede ser por parte del Estado, lo podemos estar no solamente por parte de los particulares, también puede ser por parte del Estado o por parte de las propias asociaciones en las que formamos parte. La violencia sexual, por otra parte, se vincula muchas veces ideológicamente con esos actos de violación que las mujeres pueden estar resintiendo. Y sí, la violencia sexual es uno de los factores que más agravian a las mujeres, porque no solamente tiene afectaciones físicas, sino incluso de índole psicológica y por lo tanto trata de ser trata de implicar una cosificación en la mujer. ¿Por qué una cosificación de la mujer? Porque se ve como un objeto. Incluso es muy común que por cuestiones de género, en algunos lugares
se piense que la única manera de vender algún producto es ofertando el producto con mujeres muy atractivas haciendo la promoción de dicho producto. Eso entonces nos indica que estamos utilizando a la mujer como un objeto. Y muchas veces, cuando una mujer no es bien agraciada físicamente, les van negando cuestiones de acceso a su desarrollo. La violencia sexual entonces no solamente se refiere a la posibilidad de la violación, sino también a los acosos y hostigamientos que las mujeres pueden estar resintiendo y que muchas veces los confundimos y decimos, es que a mí me está acosando o a mí me está hostigando la persona. ¿Cuándo es acoso? ¿Cuándo es hostigamiento? Estamos hablando de acoso y hostigamiento como una forma de violencia sexual, pero que jurídicamente tienen una diferencia. El hostigamiento se da precisamente en una relación de supra a infraordenación, es decir, cuando a una persona, su superior, su jefe, su maestro o alguien que tiene una relación de poder en frente de la otra persona, le hace propuestas o sugerencias de tipo sexual. Incluso tan veladas que ya no las vemos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de decir, ay, qué bonita te ves, se me hace que podemos salir a tomarnos un cafecito, a ver qué día me aceptas esa invitación. Eso se empieza a convertir en un acoso porque menoscaba la integridad emocional de la mujer. En cambio, cuando hablamos de hostigamiento, estamos hablando de una situación en la que no existe esa relación de supra a infra. Incluso puede ser entre iguales. Cuando andamos por las calles, por ejemplo, y pasamos junto a una construcción, las mujeres muchas veces tienen el temor de pasar por ciertas zonas porque dicen, es que me va a afectar, porque me van a chiflar. Y muchas veces, por cuestiones de género, terminamos diciendo, pues sabes que no te pongas esa ropa. Y pregunta, el no ponerse la ropa que la mujer quiere, ¿es el remedio para evitar ese tipo de acoso, de hostigamiento? No. La realidad es que necesitamos culturalizar a las personas de que la mujer se viste para ella, que si la mujer quiere peinarse, verse hermosa o verse guapa, es para ella, no para otras personas. Precisamente por ello, los tipos de violencia no solamente incluyen estos 5 que hemos estado mencionando, sino cualquier otra forma análoga en la que puedan existir. Y dije que se confundía muchas veces los tipos de violencia con la modalidad o las formas de violencia que pueden existir entre unos y otros. Porque mientras los tipos de violencia son 6, las modalidades, pues las podemos encontrar en otras 6 formas. La violencia familiar, pues es aquella violencia que se vive en el interior de los hogares. Y se puede manifestar en cualquiera de esos 5 o 6 tipos que hemos mencionado anteriormente. Es decir, no necesariamente puede decirse que existe violencia familiar, dicen algunos, si no hay golpes. No, no, permíteme. Pueden no haber golpes, pero si hay humillación, hay control patrimonial, hay control económica o hay violencia de tipo sexual, ¿qué crees? En el interior de ese hogar existe violencia familiar. Lo mismo pasa con la violencia de índole laboral y docente. ¿Qué pasa cuando existe violencia laboral o docente? ¿O dónde se presenta esta violencia de índole laboral o docente? Pues se presenta, entre otros lugares, precisamente en aquellos centros de trabajo en los que las mujeres pueden estarse desarrollando. Y estas modalidades de violencia se van a presentar, se van a presentar sobre todo en centros escolares o laborales en los que no existe una visión de género, en el que pensamos que para que una mujer pueda entrar a trabajar, su currículum, por ejemplo, tiene que incluir la foto. A ver, la foto se la pedimos ¿para qué? Para que veamos si es una cara bonita. ¿A quién estamos contratando? ¿A una cara bonita o estamos contratando a una persona por sus capacidades? Aquí es donde viene precisamente la necesidad de que veamos que estas modalidades de violencia se pueden presentar de forma generalizada. Incluso la violencia comunitaria
es una forma de violencia que se puede ir dando dentro del contexto de la sociedad, incluso dentro de los desarrollos sociales, dentro de los aspectos vinculados con la sociedad. Muchas veces decimos, tenemos una sociedad en la que ya se respeta ampliamente a las mujeres. Sus derechos pueden ser garantizados de manera adecuada y de manera específica. Y resulta que muchas veces es en la propia sociedad donde nosotros podemos estar encontrando una situación de menoscabo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la violencia en la comunidad, estamos hablando de una construcción social que va menoscabando la posibilidad de las mujeres a tener acceso a los mismos factores sociales de protección que cualquier otro sector social. Es decir, la ponemos en un estado de vulnerabilidad porque muchas veces la mujer quiere denunciar violencia y le decimos, como decíamos hace ratito, seguro tú te lo buscaste. Oye, cuando pensamos así, ya le dimos al traste a los derechos de la mujer, porque no estamos permitiendo su desarrollo. Ahora imagínense cuando esto es desarrollado por las instituciones. Cuando esto es desarrollado por las instituciones, resulta que se está dando una situación en la que las mujeres recurren a las instituciones y son las instituciones las que los están generando violencia. Recordemos lo que pasaba en nuestro país o pasó en nuestro país en Juárez, ¿sí? En el que las mujeres desaparecían y resulta que cuando llegaban al Ministerio Público lo primero que hacían era decirles, a ver, seguramente se fueron con sus novios, seguramente se fueron de fiesta, tenemos que esperar al menos 48 horas para iniciar una investigación por desaparición de una mujer, sobre todo cuando son mayores de edad. Y ahí es entonces donde viene un problema, porque entonces cuando no somos sensibles a que esas manifestaciones de violencia limitan el desarrollo social y no solamente el derecho de las mujeres, entonces socialmente nos estamos quedando cortos e institucionalmente estamos fallando. Este caso de las mujeres de Juárez dio pauta a que a nivel internacional, a nuestro país, se le señalara como una violación grave por cuestiones de género. Nuestro país como una violación a los derechos humanos, el hecho de no iniciar una investigación inmediata cuando una mujer está desaparecida. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? Buscar precisamente que las instituciones estén preparadas. Y por eso se estableció una figura y una modalidad de violencia en particular, que es la violencia feminicida. Esa violencia que se puede estar dando contra las mujeres de forma reiterada, poniendo en riesgo su integridad física, psicológica y social, y que culturalmente, por el número de delitos y por el número de situaciones de violación a sus derechos, pues está siendo contraria a lo que se esperaría en una sociedad. Por ello, es plausible que en nuestro país, aquí en Campeche en particular, se hayan hecho las reformas necesarias para poder incluir como una modalidad de violencia a la violencia política que se daba contra las mujeres por razón de género. En la política sabemos que existen muchas discusiones, que pueden haber muchas diferencias, pero si abonamos todos y todas en materia social y en materia política, garantizaremos tener una verdadera representación. Pero a las mujeres no se les permitía votar. A las mujeres hay veces que no se les permitía participar, incluso ocupar cargos públicos, porque decían no tiene capacidad. Y por cuestión de género, cuando alguna mujer llegaba a ocupar un cargo público, el género nos hacía que llegáramos a pensar que lo había obtenido a costa de otro tipo de sacrificio, que por pena no quiero mencionar en este momento. Por eso, la violencia política contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres se presenta como una herramienta más, como una modalidad más en la que las mujeres pueden en su momento generar una situación de protección
hacia, hacia las mujeres y garantizar de esta manera que hombres y mujeres podamos acceder a los mismos cargos públicos y evitar simulaciones. Recordemos lo que se conoció de manera coloquial como el caso de las Juanitas, que las mujeres se les permitía ocupar un cargo público o se les permitía participar en las contiendas electorales, pero lo hacían por una cuestión que se llamaba precisamente la paridad de género, pero desde el punto de vista de las proporciones. Entonces, para cumplir con esas proporciones y esos porcentajes, poníamos a unas mujeres y debajo de las mujeres como suplentes se ponían a caballeros. ¿Qué pasó con el mencionado caso que acabamos de decir? Que las mujeres, al ganar el escaño, al ganar la posición, renunciaban y resulta que quienes ocupaban su lugar eran sus suplentes. Y resulta que los suplentes pues eran hombres y entonces la representación que tenían las mujeres se perdía en ese momento. Por eso, esa forma de violencia se vio terminada con la paridad que se busca hoy día en cuestiones políticas, en las que se busca que las mujeres y los hombres no solamente se le ponga a participar en esos distritos o en esos lugares donde sabemos que está perdido, entonces vamos a poner ahí a alguien a que ocupe esa diputación o ese puesto de elección popular porque sabemos que está perdido. No, no se trata de eso, se trata de que de manera equitativa se logre. La violencia política precisamente contra las mujeres es plausible ahora que se haya incluido como una modalidad de violencia más contra las mujeres para poder protegerlas. ¿Por qué? Porque esta violencia política no solamente se da para los procesos electorales, sino incluso cuando ya las mujeres son seleccionadas o votadas para ocupar un cargo público, porque aquella persona que no permite que la mujer participe puede acudir a la protección de las instituciones para poder en su momento garantizar su derecho. Y además, cuando se encuentra ya en el cargo y no se le permite ejercer ese cargo, entonces se está presentando violencia. Por eso es importante esto, por eso es tan importante que todas y todos identifiquemos que estas modalidades de violencia en realidad pueden tener 6 manifestaciones cada una. ¿Está todo perdido? No. Tenemos avances. Hoy día existen organizaciones como el OMPRI, por ejemplo, que busca darle voz a las mujeres. Organizaciones que dentro de las instituciones buscan acabar con esas visiones de género que limitaban a las mujeres y que solamente daban una supremacía a los hombres. Bajo ese sentido, precisamente es importante que identifiquemos qué es lo que tendríamos que hacer para garantizar, entre otras cosas, que todas y todos podamos disfrutar de nuestros derechos. De entrada, identificar que el Estado se encuentra obligado, por ejemplo, a seguir con esas prácticas que generaban violencia contra las mujeres y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y castigar precisamente la violencia contra la mujer. En ese sentido, es importante recordar en este punto particular que afortunadamente cuando existe una violencia contra las mujeres, existen medios de protección, existen sanciones que se le pueden aplicar a las personas y que de alguna manera se evitaría un riesgo mayor. Estoy hablando de las medidas de protección emergente que tiene establecida la ley y en su momento, pudieran servir para garantizar que hombres y mujeres puedan tener una protección adecuada en el desarrollo de sus derechos humanos. Entonces, ¿violencia contra las mujeres existe? Pues sí, todavía sigue existiendo, pero podemos permitir y podemos garantizar que en su momento, cuando una mujer sufre de violencia, existen instituciones y existen medios para hacerlos más y menos
dañinos, esos daños que puede estar resintiendo. Pero tenemos que partir de nosotros mismos. Y tenemos que partir en la inclusión, porque hablar de la violencia contra la mujer o temas de mujeres se piensa que solamente son temas que las mujeres deberían de estar tocando, cuando en realidad deben de ser abordados por hombres y mujeres. Por eso es importante que en estos temas no solamente participen mujeres, sino también hombres, para que de manera conjunta se pueda garantizar. Yo sé que en algunas ocasiones suena extraño, incluso a mí me pasó en algún momento. Hubo una mujer que me dijo, oye, Víctor, ¿tú por qué eres tan apasionado cuando hablas de los derechos de las mujeres si tú no eres mujer? No, no soy mujer, pero vengo de una mujer. Y creo que por esa simple razón es importante que mujeres y hombres podamos protegernos mutuamente. Le agradezco mucho, licenciada, su, su tiempo y pues bueno, yo quiero aprovechar el momento pues para felicitarle por su labor tan importante que está teniendo a favor de las mujeres. No, al contrario, Víctor, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto pues, toda esta información que nos estás dando. La verdad que para las mujeres y para los hombres también es muy importante pues estar recordando y estar aprendiendo diariamente pues esos temas tan importantes que nos lastima a todos como sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias. Hay unas preguntas que quisiera hacerte que la gente nos ha mandado. Y a ver, empiezo con la primera. Dice la primera pregunta, la violencia política en razón de género, ¿cómo puede intervenir la Comisión de Derechos Humanos? Ok, mira, la violencia política por razón de género, decía yo hace un momento, se puede presentar por cuestiones de participación política, ¿sí? Participación política en los cargos públicos. Y aquí la institución encargada de ello son precisamente los tribunales electorales y son las instituciones encargadas o los organismos públicos electorales, como se les conoce hoy día. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos también puede tener participación cuando no se le, la mujer, por ejemplo, no sabe a dónde acudir o en su momento las instituciones encargadas de ello no están actuando conforme a lo que la ley marca. Si bien es cierto, la Comisión de Derechos Humanos no puede tener conocimiento de resultados políticos, de elecciones y demás, bien pudiera entrar al estudio de las cuestiones de índole administrativa, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de canalizar a una mujer ante la institución que puede en su momento brindarle su desarrollo. Incluso uno de los papeles que tiene la Comisión de Derechos Humanos dentro de este contexto de violencia es la de fungir como observador y vigilante del cumplimiento de estas políticas públicas en materia de derechos humanos. Ah, muy bien. Bueno, me imagino que es en todos los, ahorita porque la pregunta fue dirigida a la violencia política, pero me imagino que en sí, en cualquier violencia que sufra la mujer, en cualquier institución, ustedes intervienen como derechos humanos, ¿no? Me imagino que Es tiene correcto. que poner la queja o ustedes la perciben o cómo es el Sí, camino mira, para las mujeres. gracias, te agradezco mucho la pregunta. La realidad es que cuando hablamos de cómo hacer actuar precisamente a las comisiones de derechos humanos, nosotros tenemos hoy día incluso funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, un teléfono disponible para que aquella mujer que sufre un acto de violencia pueda acercarse a la comisión y recibir orientación, asesoría o canalización hacia las instituciones que corresponda. De esta forma, incluso cuando una mujer tiene un problema, ya no solamente podría acudir a otras instituciones a pedir el apoyo, también podría acercarse a la comisión, que si bien no nosotros vamos a resolver el problema, sí podemos orientar a la persona a dónde acudir para poder presentarlo. Ahora, si quien está haciendo esas conductas de violencia son quienes deberían de tener o recibir o atender los actos de violencia que la mujer está resintiendo, entonces nosotros podemos iniciar una queja. Y esa queja va a servir precisamente para investigar por qué esa institución, por qué ese servidor público, por qué esa autoridad que estaba obligada a respetar, a proteger y a garantizar el derecho de las mujeres, no está actuando conforme a lo que se esperaría.
La función de la comisión, la ventaja que tiene es que es totalmente gratuita. Entonces, cualquier persona pueda llegarse a ello. Muy bien. A ver, otra pregunta, Víctor. Nuestros códigos ya cuentan con normas que regulan y castigan la violencia en contra de las mujeres, pero como sociedad, ¿en qué nos hace falta para poder avanzar en el camino de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres? Creo que, bueno, eso ya sería culturalmente, ¿no? Adelante. Sí, es correcto. Creo que una de las formas en las que podemos apoyar para que la violencia contra la mujer, en particular por cuestión de género, por ejemplo, pueda acabarse, es empezar a visualizar que los seres humanos somos tan importantes independientemente de nuestro sexo. Afortunadamente, ya hoy día, por ejemplo, cuando se habla de cuestiones de género, decimos que ya estamos superando esto, pero en realidad todavía seguimos teniendo manifestaciones en las que pues, la mujer se ve mermada en el disfrute de sus derechos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Empezar a visualizarlo, empezar a notarlo. Y cuando una mujer cercana a nosotros o que tenga contacto con nosotros lo esté resintiendo, hacérselo ver, hacérselo notar, para que de esta manera vayamos aperturando esa visión cultural general y, ir cambiando precisamente la visión limitada de que solamente se le debe de dar la respuesta positiva a los hombres. Las mujeres, entonces, ¿cómo pueden participar? Pues apoyándose entre mujeres. Hoy día se habla de la sororidad, en el que las mujeres se tienen que apoyar entre sí. Y yo incluyo dentro de esa sororidad no solamente la función de las mujeres, sino el acompañamiento que los hombres que estamos sensibilizados tenemos que hacer hacia nuestras parejas, hacia otras mujeres e incluso hacia otros hombres que queremos apoyar para que las mujeres tengan y recuperen esa importancia que todavía hoy se sigue luchando para tener. Entonces, de manera conjunta, todos tenemos que actuar. Así es, creo que es un tema muy difícil también de llevar, porque muchas mujeres viven violencia, pero no lo perciben, ¿eh? Porque no hablo de violencia física, sino de otro tipo de violencia, y como ya vas viviendo todos los días con este tipo de violencia, pues ya se te hace común y ya no lo notas, o te lo notas, pero ya te acomoda vivir así también, o sea, ya no puedes salir de ese círculo de violencia, ¿no? Y lo hemos vivido en muchos casos de muchas personas, a lo mejor hasta cercanas, y de todo tipo, de todos los niveles sociales, porque la violencia pues no tiene que ver el nivel social, se da en todos lados, ¿no? Entonces, creo que sí es complejo el tema de la violencia contra las mujeres. A ver, otra pregunta importante. Los derechos humanos que hablan de la protección a la mujer también aplican para las personas que cuentan con una identidad de género, como decir a las personas transexuales, transgénero, etcétera. Sí, también defienden ustedes en derechos humanos, me imagino, y me imagino que también las leyes. Sí, en realidad nosotros en la Comisión de Derechos Humanos protegemos al ser humano y todo ser humano tiene derecho a definir y a decidir libremente sus preferencias sexuales e incluso sus decisiones de pareja, por ejemplo. Esto entonces nos abre la posibilidad de que cualquier persona que está siendo afectada por una preferencia sexual, por una cuestión cultural o por una cuestión de visión limitada respecto a sus derechos, pueda acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí cabe aclarar, las cuestiones de violencia contra la mujer protegen específicamente a las mujeres. Sin embargo, si ya jurídicamente las mujeres tienen si ya las personas han tenido un cambio de sexo jurídicamente reconocido, entonces se les atribuye precisamente esta misma protección. ¿Qué pasa con las personas que solamente tienen una preferencia sexual diversa a la heterosexual? ¿Qué pasa con las personas que son homosexuales, que son lesbianas, que son transgéneros o que tienen otro tipo de preferencia? Bueno, cuando se da violencia de género en contra de ellos, muchas veces diríamos es que también habría que recibir la misma protección que las mujeres. Reciben una protección similar, pero esta protección exclusiva que se le da a las mujeres es precisamente por ser mujeres, porque son y fueron objeto de violencia y siguen siendo objeto de violencia, perdón que yo lo reitere,
siguen siendo objeto de violencia. Oye, eso significa que las personas transgénero, transexuales, transvestis, etcétera, LGBTTIQ, no tienen esa protección. No, sí la tienen, pero la tienen bajo una modalidad distinta. Existe violencia sexual, violencia física, violencia económica, los mismos tipos de violencia y que debería de respetársele por igual. Entonces, nosotros como comisión protegemos al ser humano. Entonces, cualquier persona que se sienta agraviada en sus derechos, pues tiene abiertas las puertas de la comisión para ello. Muy bien. A ver, otra pregunta. En su opinión, ¿qué hace falta dentro de la legislación, tanto nacional como estatal, para coadyuvar en la protección de los derechos humanos? Wow, pues es una excelente pregunta y muy importante. Hace falta una visión integral. Tenemos una visión de protección. En ocasiones lo que puede estar haciendo falta es la reglamentación de ciertas cosas. Ejemplo, recientemente como comisión se logró hacer una reforma en materia de la protección que se daba contra los niños y contra las personas con discapacidad, porque se protegía contra la violencia sexual, pero no pasaba nada cuando se hacía contra menores de edad o contra personas con discapacidad. Entonces, esa visión integral, esa visión transversal que nos permite ver a los derechos humanos no como una obligación, sino como una posibilidad de disfrute de la libertad, de la igualdad, pero sobre todo de la dignidad que todos tenemos, es lo que haría falta para poder analizar todas y cada una de las legislaciones. Y serviría también para empezar a revisar el lenguaje incluyente que la legislación tiene, porque tan solo por ahí muchas veces pensamos que el decir que todos tenemos derecho a, estamos incluyendo a todos. Recordemos que el todos pues no incluye a todas. Entonces, más vale empezar a trabajar también por esa parte. Con el lenguaje. No, sí, cómo no. En el lenguaje. A ver, otra pregunta. Dentro de los tipos de violencia que mencionaste, ¿estos son también características de la violencia laboral? ¿O cuáles son las principales características que hablan de una violencia laboral en contra de las mujeres? La violencia laboral, de manera específica, en su modalidad de violencia laboral, tiene, tiene un reflejo de manera específica en lo que se podría tener, por ejemplo, en cuestiones de contratación, cuestiones de hostigamiento, cuestiones de acoso, incluso en las cuestiones de índole salarial que las mujeres pueden estar resintiendo. Es más, incluso el disfrute de los derechos que las mujeres desde el ámbito laboral tienen, muchas veces empiezan a ser supeditados por cuestión de género. Oye, es que la mujer se va a embarazar, entonces no me convienen mujeres, entonces mejor voy a contratar solamente hombres. Ups, esa visión de género está limitando y es una modalidad de violencia que limita las cuestiones del desarrollo de las mujeres. O muchas veces, por ejemplo, como el hecho de estar embarazada y tener problemas durante su embarazo que les impiden estar desarrollando sus actividades de forma cotidiana y como ya tiene 2, 3, 4, 5 incapacidades, no, pues ¿sabes qué? Te voy a tener que despedir porque no me eres productivo. Ups, ese tipo de manifestaciones son formas de violencia que son parte de la modalidad de violencia laboral. Entonces, no estamos hablando solamente de la violencia que se da del superior hacia la mujer. También puede darse de manera horizontal, en el que los compañeros le empiezan a poner trabas a sus propias compañeras para ocupar un cargo de mayor jerarquía. O a lo mejor se empiezan a hacer una competencia de manera enfermiza para tratar de denostar a una mujer por el hecho de demostrar que tiene una mayor capacidad que otras personas en el centro de trabajo. Entonces, en ese sentido, la modalidad de violencia dentro del trabajo, además de lo que establece la Ley Federal de Trabajo, pues establece nuevas formas que tenemos que estar reconociendo de manera bien. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué opinión tienes de que si toda la implementación de los derechos humanos que protegen los derechos de las mujeres ha podido doblegar esa cultura en la que se ha caracterizado en que los hombres sean dominantes? Actualmente se está teniendo pasos agigantados para lograr que las mujeres puedan en su momento disfrutar ya de sus derechos.
pero no quiere decir que estén doblegando al hombre, porque entonces no se trata de una lucha de poder a ver quién es el que tiene ahora, como dije hace rato y se dice coloquialmente, ¿no? El sartén por el mango. No, se trata de tener un parámetro en el que hombres y mujeres, mujeres y hombres, estén en la misma posibilidad de poder disfrutar de manera tranquila, de manera libre, pero sobre todo de manera adecuada del ejercicio de sus derechos. Entonces, más que darle la vuelta y más que decir ahora las mujeres son las que mandan, lo que debemos de ver es qué posibilidades hay para poder disfrutar de ese derecho. Si decimos que las mujeres tienen la misma libertad que los hombres, entonces esa es una ventaja. No es que el hombre se haya doblegado, porque no es una lucha de fuerzas, no es unas venciditas, como se diría tradicionalmente, a ver quién puede más. No, se trata de que todos reconozcamos que hombres y mujeres somos importantes y que en esa importancia que tenemos podemos desarrollarnos libremente. Entonces, no es que los hombres estén doblegados o que las mujeres estén doblegando. No, se trata de que estén disfrutando de sus derechos en particular y que de manera conjunta podamos tener un desarrollo armónico. A final de cuentas, la eliminación de la violencia lo que busca es generar un estado de paz, un estado libre de violencia, permite que todas y todos podamos disfrutar libremente. Por eso, esa visión del doblegamiento creo que desde el ámbito de los derechos humanos no va, porque lo que se busca es respetar a todas y a todos en el disfrute de sus libertades y de su propia libertad. Fíjate, Víctor, que a mí me llama la atención muchas cosas, porque es un análisis, las mujeres ya tienen más oportunidades que antes, o sea, ya están llegando a lugares que antes como que nada más eran solo de hombres, ya están llegando a lugares que eran solamente para ellos. Se están preparando más en muchos aspectos, académicamente, profesionalmente, ya están ocupando también cargos pues, de mayor jerarquía o de toma de decisiones. Ya las mujeres también están teniendo un poquito más, en algunos casos, o en muchos casos, ya una situación económica ya pues más deshogada en el aspecto de que ya pueden ellas también salir a trabajar, cosa que antes nada más pues, los hombres y eso también las limitaba mucho a tomar decisiones por la situación de los hijos y por situación de muchos casos. Pero a pesar de todo eso, esa problemática que estamos viendo, que las mujeres han avanzado, porque hay que decirlo avanzado, siguen las estadísticas muy altas en violencia contra las mujeres. Pues, lo vimos hace unos meses, el 8 de marzo, que todavía hubo ahí pues, manifestaciones, un paro y muchas cosas que ha habido últimamente sobre la situación que ha vivido la mujer. No ha disminuido. Entonces, yo no sé qué tenemos que hacer como sociedad, porque eso no es una problemática de nada más de las mujeres, es una problemática de la sociedad, porque el momento de que una mujer recibe cualquier tipo de violencia afecta pues, a los hijos, afecta a la sociedad en sí, afecta a todo, porque los hijos también viven con la situación. Si una mujer tampoco es feliz, pues, tampoco es feliz la familia y la sociedad, y es una cadenita que se va generando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? O sea, ¿cómo cambiar culturalmente? Yo creo que desde nuestra casa es importantísimo que todas nosotras nos pongamos las pilas realmente y empecemos a educar a nuestros hijos desde el seno familiar de respetar a los hombres y las mujeres. No podemos nosotros como mamá decirle a las hijas, sirve a tu hermanito la comida porque llegaron los dos de la escuela y órale, oye, no, tú tienes que limpiar porque tu hermano es hombre, o cosas así que todavía tenemos pues esa cultura, porque todavía pues nuestras mamás, nuestras abuelas, a lo mejor tenían esa cultura de servir al hombre, de que lo que el hombre diga en la casa, pero eso ya ha ido cambiando y ya vemos, y te lo puedo yo decir, ya platicando con muchas mujeres, me tocó estar hace unos años en el Instituto de la Mujer, encabezándolo, y de verdad que veías cada historia y cada situación de las mujeres que no podías ni creerlo, porque cada vez que se cierra una puerta de un hogar, es un mundo diferente, ¿no? Entonces, por más que leyes que hagamos, por más que las mismas instituciones estén pues apoyando y dando estos tipos de, de asesoría, creo que como sociedad lo tenemos que trabajar más culturalmente porque afectan a todos, no nada más a la persona que recibe los golpes o el maltrato
o la situación de cualquier índole de violencia, ¿no? No sé cuál Es sea tu opinión. correcto. Sí, sí, incluso, si me lo permites, yo diría que actualmente la preparación de la mujer empieza a tener una mayor relevancia. Incluso si recordamos, según la estadística, incluso yo como director del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, te puedo decir de la estadística de mi escuela, que es de nivel de posgrado, que más del 80% de quienes estudian un posgrado, una especialidad, una maestría, el doctorado, son mujeres. Y son mujeres que tienen un interés precisamente legítimo de superarse ellas y de apoyar a la sociedad para garantizar esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que de entrada empezar a ir rompiendo esos paradigmas que impiden que las mujeres puedan estar disfrutando ampliamente de sus derechos. Es decir, se trata de tener, entre otras cosas, un cambio de mentalidad y un cambio de visión. Muchas veces es verdad, tenemos la presión social. Muchas veces dicen, no, es que se ve mal socialmente que yo me separe de mi pareja, pero estamos obligados a permanecer en una condición en la que la violencia sea el fin de la relación, o tenemos que estar soportando una vinculación con gente con la que tengamos una relación, como dicen los jóvenes ahora, tóxica, en el que me está limitando mis derechos. La respuesta es no. Todos y todas podemos generar precisamente condiciones adecuadas. Y no es culpa de las mujeres, porque eso también tenemos que sacárnoslo de la cabecita, porque muchas veces es muy fácil para algunos decir, es culpa de las mujeres, porque la educación inicia en casa y las mujeres se educan en casa. No, es responsabilidad de los dos, porque mientras la mujer educa de una forma, el hombre permite que se eduque también de esa forma. Y qué cómodo para los hombres, ¿no? Porque entonces, pues que siga la tradición de esta manera. Eso es responsabilidad de los dos. Incluso algo que desde mi vida particular, desde mi vida personal he aprendido gracias a mi madre, es precisamente que ella, cuando queda viuda a edad muy temprana, pues resulta que nos enseñó que mi hermana, por ejemplo, no iba a ser precisamente una mujer que tenía que sobrellevar el cuidado de sus hermanitos, ¿no? Ahí todos teníamos que participar. Y precisamente yo le agradezco muchísimo a mi madre porque gracias a ello, pues he aprendido y me queda muy claro que la responsabilidad en el respeto al otro, pues no es por cuestión de sexo, es por cuestión de ideología, por cuestión de idiosincrasia, pero también por una cuestión de que el respeto que nosotros le damos al otro es el respeto que nosotros también vamos a permitir disfrutarnos y que van a disfrutar nuestros hijos y que van a disfrutar nuestros padres y todas las personas a nuestro alrededor. Así es. Pues Víctor, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante esta plática que nos diste para tantas mujeres que nos están viendo el día de hoy. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a la Comisión de Derechos Humanos también por permitirnos pues, tener este tipo de plática, de interacción contigo. Y pues nada más agradecerte nuevamente en nombre de aquí del OMPRI, este apoyo que nos dices para llevar a cabo ese espacio tan importante de Cuentas Conmigo. Agradezco a toda la audiencia que se encuentra con nosotros y les recuerdo que el próximo martes hay a las 8 de la noche otro tema importante para que puedan ustedes estar interactuando con nosotros. Así que pues muy buenas noches, Víctor, nuevamente, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos.